Bueno, buenas noches. Este es un video que quiero hacer. Hay muchas personas que como tal no les gusta leer, entonces vamos a darles una lectura sobre el decreto 457 del 2020, Ministerio del Interior, 22 de marzo del 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 19 y el mantenimiento del orden público. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 4 del artículo 189, los artículos 303 y 399 de la Ley 1801 de 2016, considerando que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, que de conformidad con el número 4 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, corre el presidente de la República como jefe de gobierno conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado, que el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a circular libremente por el territorio nacional, sino no es un derecho absoluto, pues consagra que puede tener limitaciones tal y como la Honorable Corte Constitucional en sentencia T 483 del Orio del 99 lo estableció en los siguientes términos. El derecho fundamental de circulación puede ser limitado en virtud de la ley, pero solo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de las demás personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, pero como lo ha sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad. No son admisibles, por lo tanto, las limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida justificación a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales, ya fuera de texto original. Que los artículos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales de los niños y niñas adolescentes la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, y el Estado tiene la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Que el artículo 46 de la Constitución Política contempla que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y les garantizará los servicios de seguridad social integral, que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad y obrar conforme al principio de solidaridad social, responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Que la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-366-66, reiterada en la sentencia C-813 de 2014, precisó: en líneas muy generales, según la doctrina nacional, el poder de la policía es una de las manifestaciones asociadas a la policía que caracteriza por su naturaleza puramente normativa la facultad legítima de regulación de la libertad de carácter general e impersonal y con fines de convivencia social, en ámbitos ordinarios y dentro de los términos de la salubridad, moralidad, seguridad y tranquilidad públicas que lo componen. Esta facultad, que permite limitar en general el ámbito de las libertades públicas en su relación con estos términos generales, se encuentra en cabeza del Congreso de la República, en donde es pleno, extenso y preciso, obviamente ajustado a la Constitución y, excepcionalmente, también
en los términos de la Carta Política, está radicado en autoridades administrativas a las cuales se les asigna un poder de policía subsidiario o residual, como en el caso de la competencia de las asambleas departamentales para expedir disposiciones complementarias a las previstas en la ley. De otra parte, la función de la policía implica la atribución y el ejercicio de competencias concretas hacia las autoridades administrativas de policía. En últimas, estas es la gestión administrativa en la que se concreta el poder de policía y debe ser ejercida dentro de los marcos generales impuestos por la ley en el orden nacional. Su ejercicio compete exclusivamente al presidente de la República a nivel nacional, según el artículo 189.4 de la Carta, y en las entidades territoriales a los gobernadores y los alcaldes, quienes ejercen función de policía, artículo 303 y 315 del Código Penal, dentro del marco constitucional legal y reglamentario. En síntesis, en el ejercicio del poder de la policía y a través de la ley y del reglamento superior se delimitan derechos constitucionales de manera general y abstracta y se establecen las reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para garantizar los elementos que componen la noción del orden público, policivo, mientras que a través de la función de la policía se hacen cumplir jurídicamente y a través de actos administrativos concretos las disposiciones establecidas en las hipótesis legales. En virtud del ejercicio del poder de policía, que la Honorable Corte Constitucional en sentencia C045 de 1996, al pronunciarse sobre el orden público, manifestó 5.1. Los derechos fundamentales no son absolutos. Como lo ha señalado esta corporación en reiterada jurisprudencia, no hay derechos ni libertades absolutos. La razón de ello estriba en la necesaria limitación de los derechos y las libertades dentro de la convivencia pacífica. Si el derecho de una persona fuese absoluto, podría pasar por encima de los derechos de los demás, con lo cual el pluralismo, la coexistencia y la igualdad serían inoperantes. También cabe resaltar un argumento homológico, lo cual exige que en aras de la proporcionalidad sujeto-objeto, este último sea también limitado. ¿Cómo podría un sujeto finito y limitado dominar jurídicamente un objeto absoluto? En el consenso racional y jurídico, operar con los fines sociales admite que sus pretensiones no pueden ser limitadas, sino que deben ajustarse al orden público y jamás podrán sobrepasar la esfera donde comienzan los derechos y libertades de los demás. Ahora bien, cabe hacer una distinción con fundamento en la realidad jurídica. Una cosa es que los derechos fundamentales sean inviolables y otra muy distinta es que sean absolutos. Son inviolables porque es inviolable la dignidad humana. En efecto, el núcleo esencial de lo que constituye la humanidad del sujeto de derecho, su reaccionalidad, es inalterable, pero el hecho de predicar su inviolabilidad no implica de suyo afirmar que los derechos fundamentales sean absolutos, pues lo razonable es pensar que son adecuables a las circunstancias. Es por esa flexibilidad que son universales, ya que su naturaleza permite que al moldearse a las contingencias siempre estén con las personas. De ahí que puede decirse que tales derechos dentro de sus límites son inalterables, es decir, que su núcleo esencial es la intangible. Por ello, la Carta Política, ni aún en los estados de excepción se suspenden los derechos humanos y que, en todo caso, siempre se estará de conformidad con los principios del derecho internacional humanitario. Se deduce que, cuando se afecta el núcleo esencial de un fundamental, este queda o violado o suspendido. 5.1.2. El orden público como derecho ciudadano. El criterio de ver el mantenimiento del orden público como una restricción de los derechos es algo ya orden público, en primer término, es una garantía de los derechos y libertades comprendidos dentro de él. El Estado social de derecho se fundamenta en el orden, parte estática, y produce un ordenamiento, parte dinámica. En la parte estática entra la seguridad de la sociedad civil dentro del Estado, y en la parte dinámica la acción razonable de las libertades.
Luego el orden público supone el ejercicio razonable de la libertad. Es así como el pueblo tiene derecho al orden público porque éste es de interés general y como tal prevalente. Para la Corte es claro que el orden público no solo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la armonía de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado. La visión real del orden público, pues, no es otra que la de ser el garante de las libertades públicas. Consiste, para decirlo con palabras de André Hayru, en la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. No hay libertad sin orden y este no se comprende sin aquella. Libertad significa coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia de las finalidades legítimas y no desorden, anarquía o atropello. Toda situación de inseguridad anula la libertad porque el hombre que se ve sometido a una presión psicológica que le lleva al miedo de ser agredido por otros constantemente y sin motivo no es verdaderamente libre. El orden público entonces implica la liberación del hombre porque le asegura la eficacia de sus derechos al impedir que otros abusen de los suyos. Que en la sentencia C-225 de 2017, la Honorable Corte Constitucional define el concepto de orden público así: la importancia constitucional del medio ambiente sano, elemento necesario para la convivencia social, tal como expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016, implica reconocer que el concepto clásico de orden público, entendido como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos, debe completarse con el medio ambiente sano, como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, el orden público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana. Que de conformidad con el artículo 296 de la Constitución Política para la conservación del orden público o para su restablecimiento, donde fuere turbado, los actos y órdenes de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores. Los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes. Que de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política, el gobernador será agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público. Que el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes conservar el orden público en el municipio de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciban del presidente de la República. Que el artículo 91 de la Ley 194, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asignen la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. Y en relación con el orden público deberán: primero, conservar el orden público en el municipio de conformidad con la ley y las instrucciones del presidente de la República y del respectivo gobernador. Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de policía, entre otros, el presidente de la República, los gobernadores, alcaldes distritales o municipales. Que de conformidad con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016 es atribución del presidente de la República, primero, ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas y los deberes de acuerdo a la Constitución y la ley. Segundo, tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el marco de la ley y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y tercero, impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para preservar y restablecer la convivencia. Que de conformidad con los artículos 201 y 205, 801 de 2016, corresponde a los gobernadores y alcaldes, presidente de la República, en relación con el mantenimiento y establecimiento de la convivencia.
que de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016 se entiende por convivencia la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas con los bienes y con el ambiente en el marco de ordenamiento jurídico y señala como categorías jurídicas las siguientes. Primero, seguridad, garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional. Segundo, tranquilidad, lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades sin abusar de los mismos y con plena observancia de los derechos ajenos. Tercero, favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente. Y cuarto, salud pública. Es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario, logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida. Que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el 11 de marzo del presente año como pandemia el coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su propagación, instando a los estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de insistir en la mitigación del contagio. Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el artículo 5 que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud como uno de los elementos fundamentales del Estado social de derecho. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la resolución 385 de 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo de 2020, adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos. Que mediante circular 020 del 16 de marzo del 2020, expedida por la ministra de Educación Nacional, dirigida a gobernadores, alcaldes y secretarios de educación de entidades territoriales certificadas en aplicación de lo dispuesto en los numerales 5.1 y 5.2 del artículo 148 de la Ley 115 de 1994, el artículo 5 de la Ley 715 de 2001 y los artículos 2, 4, 3, 4 y 1 y 2, 4, 3, 4, 2 del Decreto 1075 de 2015, único reglamento del sector administrativo de Educación Nacional, ordenó a las secretarías de Educación en todo el territorio nacional ajustar el calendario académico de educación preescolar, básica y media para retomar el trabajo académico a partir de 20 de abril de 2020. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, adoptó mediante la resolución 464 del 18 de marzo del 2020 la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo para proteger a los adultos mayores de 70 años, ordenó el aislamiento preventivo para las personas mayores de 70 años a partir del 20 de marzo de 200 a las 7 de la mañana. Bueno, perdón, aquí voy a leer nuevamente porque no es muy, creo que me enredé un poquito, ahí va nuevamente. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, adoptó mediante la resolución 464 del 18 de marzo del 2020 la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo para proteger a los adultos mayores de 70 años, ordenando el aislamiento preventivo para las personas mayores de 70 años a partir del 20 de marzo debe ser de 2020, pero escribieron mal, ahí está marzo de 200, a las 7 de la mañana hasta el 30 de mayo de 2020 a las 12 de la noche, 12 p.m. 418 del 18 de marzo del 2020 se dictaron medidas para expedir normas en materia de orden público, señalando que la Dirección del Orden Público, con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza del presidente de la República.
Estará en cabeza presidente de la República. Que en el precitado decreto 418 de 2020 se estableció que en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes las instrucciones, actos y órdenes del presidente de la República. Que mediante el decreto 420 del 18 de marzo del 2020, el presidente de la República impartió instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Que algunas autoridades territoriales, en uso de sus facultades legales y como medida preventiva, han decretado medidas de restricción a la circulación, entre otras, toque de queda u otras medidas en sus circunscripciones territoriales tendientes a mitigar o controlar la extensión del coronavirus COVID-19. Mediante el decreto 106 del 17 de marzo del 2020, por medio del cual se adoptan medidas y acciones transitorias de policía para la prevención y evitar el riesgo o propagación de la enfermedad por coronavirus, COVID-19, en el municipio de Cúcuta, el alcalde municipal de Cúcuta decretó como acción y medida transitiva para prevención de riesgo de contagio y o propagación de la enfermedad COVID-19 en el municipio de Cúcuta el toque de queda desde 17 hasta el 23 de marzo de 2020. Supongo que también es de 2020, pero escribieron 202. En el siguiente horario desde las 21 horas del siguiente día. Mediante el decreto 000311 del 17 de marzo de 2020, por medio del cual se adoptan medidas y acciones transitorias de policía para la prevención y evitar el riesgo de contagio y o propagación de la enfermedad por coronavirus, en el departamento del norte de Santander, el gobernador del departamento decretó como acción y medida transitoria de policía para la prevención de riesgo de contagio y o propagación de enfermedad COVID-19 en el departamento norte de Santander el toque de queda desde el día 17 y hasta el día 24 de marzo de 2020, horario comprendido entre las 21 horas y hasta las 4 siguientes. Que mediante el decreto 130691 del 18 de marzo de 2020, la gobernación del departamento del Valle del Cauca decretó el toque de queda en todo el territorio del departamento del Valle del Cauca a partir de las 22 horas del día 20 de marzo de 2020 hasta las 4 horas del día martes 24 de marzo. Que mediante el decreto 090 del 19 de marzo de 2020, la Alcaldía Mayor de Bogotá limitó totalmente la libre circulación de vehículos y personas en el territorio del Distrito Capital de Bogotá entre el día jueves 19 de marzo a las 11:59 horas hasta el lunes 23 de marzo de 2020 a las 11:59 horas, exceptuando las personas y vehículos indispensables para la realización de las actividades allí señaladas. Que mediante decreto del 19 de marzo de 2020, la gobernación del departamento de Antioquia decretó una cuarentena por la vida en toda la jurisdicción del departamento de Antioquia desde las 7 de la noche del viernes 20 de marzo de 2020 hasta las 3 de la mañana del martes 24 de marzo del mismo año, por lo cual se prohíbe la circulación de personas y vehículos con el objeto contener la propagación del virus COVID-19. Que el 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el coronavirus COVID-19, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020, 108 personas contagiadas el día 19 de marzo de 2020, 145 personas contagiadas el día 20 de marzo de 2020, 196 personas contagiadas al día 21 de marzo y a hoy 22 de marzo de 2020 a las 9 a.m. se reporta un total de 231 casos confirmados de personas contagiadas con el nuevo coronavirus COVID-19 y la lamentable personas. Que el Ministerio de Salud y Protección Social en su portal de la página oficial reporta al 22 de marzo de 2020 a las 8 a.m. que se han presentado 271.364 casos confirmados en el mundo, 11.252 muertes y 173 países con casos confirmados.
que de conformidad con lo manifestado por el y Protección Social, a la fecha no existen medidas farmacológicas como la vacuna y los medicamentos antivirales que permitan combatir con efectividad el coronavirus COVID-19, por lo que se requiere adoptar medidas no farmacológicas que contienen un impacto importante en la disminución del riesgo de transmisión del coronavirus COVID-19 de humano a humano, dentro de las cuales se encuentra la higiene respiratoria y el distanciamiento social, medida que además ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Que no obstante, las diferentes medidas adoptadas por las autoridades territoriales se hace necesario impartir instrucciones que permitan que en todo el territorio nacional se adopten de manera unificada, coordinada, las medidas y acciones necesarias para mitigar la expansión del coronavirus 19, que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de lado para preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del coronavirus COVID-19, garantizar el abastecimiento y disposición de alimentos de primera necesidad y servicios que por su misma naturaleza no deben interrumpirse, so pena de afectar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes, y en concordancia con la sanitaria declarada mediante la resolución 385 del 2012 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y los habitantes de la República de Colombia, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán para el efecto, el mérito de lo expuesto decreta. A continuación voy a hacer otro video donde vamos a hablar del decreto como tal.